Kumezungutati. Buena noticia. En la Futahuillimapu, grandes tierras del sur, vivían tranquilamente Moncopucullín, todos los animales, en armonía con la Mapu Ñuque, madre tierra, y los distintos Ñen Mapu, fuerzas espirituales de los espacios naturales. Un día, el Ngorru, el zorro, buscaba iyal, alimento, cerca del Tleufu, del río, caminando contento rumbo a su destino. Escuchó cantar a su lado izquierdo al sabio Chucau. Este le avisó que no tendría un buen recorrido. El Ngorru siguió su camino pues tenía mucha hambre. De pronto se encontró con una horrible sorpresa. A medida que avanzaba por el Mahuizam, el bosque, vio que habían cortado gran cantidad de aliwen, de árboles. El Ngorru, preocupado, se agazapó entre los matorrales y avanzó para descubrir qué sucedía en el bosque. Escuchó atentamente los sonidos y sintió ruidos fuertes. Caminó entre la vegetación y vio un ser extraño. Se parecía a su Weñi Cebú, amigo ratón, pero era más grande. Su cola era plana, tenía dientes enormes y con ellos estaba destruyendo el bosque. Asustado el Ngorru se escabulló avanzando hasta el río, pero encontró un triste panorama. Había una gran presa que atrapó el agua del Tleufu. Ahí estaban los troncos de los aliwen cortados. El Ngorru, anonadado, pensó: ¿qué puedo hacer? Se dio Nehuen fuerza y partió a hablar con el ser extraño. Se dio este Nutramkan, esta conversación. Mashi Peñihuinca. Hola, hermano extranjero. Inche Ngorru Piñén. Me llamo Zorro. Yewun Fachimapumó. Nací en esta tierra. Ini Piñimi, ¿cómo te llamas? Hola, extraño. Me llamo Castor y vengo de otra tierra. Llegué en un barco. El Ngorru le preguntó: ¿por qué estás destruyendo el bosque y encierras el río? El castor le respondió: necesito hacer mi casa. ¿Para eso necesitas botar todos los aliwen, árboles? Pues no, dice el castor. También necesito gastar mis dientes frontales, ya que dañan mi mandíbula si no lo hago. El Ngorru le dijo: comprendo tu necesidad, castor. Debes saber, en esta Mapu respetamos el Mahuizam, Tleufu y todo lo que nos rodea. Solo tomamos lo que es necesario para vivir. Debemos encontrar una solución para tu necesidad. Así puedes seguir viviendo aquí sin dañar la Filkemonien, la biodiversidad. El castor le dice: pero yo solo sé hacer esto. En mi tierra los árboles resisten y se regeneran. Pronto aquí sucederá lo mismo. El Ngorru le dice: aquí no es igual que en tu Mapu. Al parecer, los Ñen son distintos. No están acostumbrados a tu forma de vida. Si sigues haciendo lo mismo, pueden irse y el espacio morirá. Ngorru y Castor hablaron por muchas horas. Decidieron ir con el sabio Chucau para pedirle un nguslam, consejo. Llegaron a la ruca del Chucau. Este les sirvió joshin, mate, alrededor del cochal, fogón, e hicieron nutram, conversaron. El sabio Chucau les entregó un nguslam. El Chucau les dice: escuchen atentamente este nguslam. Como ya sabemos, debemos mantener el equilibrio de la Filkemonien, de la biodiversidad. Por lo tanto, la solución que puedo dar a la necesidad del Peñi Castor es que vayan a orillas del Tleufu y busquen una curra, una piedra fuerte. Esta servirá para frotar los dientes del Peñi Castor. Podrá gastar sus dientes sin dañar el Mahuizam o el Tleufu. Agradecidos del Nguslam, Ngorru y Castor partieron en busca de la curra. Encontraron varias y de distintos colores. Procedieron a hacer Efkutun, una ceremonia de ofrenda, para pedir las curras.
El castor, muy feliz y maravillado con sus nuevas pertenencias, decidió hacer su ruca en otro lugar, liberando al Xleufu. Con los años brotaron nuevos aliwen y volvió el equilibrio de la Filkemongen, la biodiversidad. El castor pudo seguir viviendo en su nuevo hogar, respetando la forma de vida de sus vecinos y su entorno natural. El ngurru lo visitaba siempre para orientarlo en su nueva vida en la Futa Wilimapu. Afita Fachepeu. Aquí termina esta fábula mapuche.